Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética va a ser nuestra guía mayor. Esto ya es un consenso de los cortes. Entonces, ya en inglés, como la mayoría de la literatura, a ustedes nos hemos dado la tarea de traducírselo para que les sea más fácil. Y me gusta mostrarles este material para luego proceder a la clase, ¿ya? Tobillo es una pequeña, tiene unas estructuras muy pequeñas. Les estoy prestando mi atlas para que lo huelan, lo sientan, lo canten bien y se queden motivados, porque la verdad es que, bueno, vamos a hacer si se puede alguna práctica con dibujitos después si nos da el tiempo. Tobillo tiene muchas estructuras, pie y tobillo es amplio, la fascia plantar es otra área. Y bueno, yo les voy a mostrar los lineamientos y a veces uno cree que es sencillito, ¿no? Hay pocas estructuras, pero hay que estar familiarizados con los cortes y la técnica, ¿ya? La técnica de exploración sistemática que se describe es solo teoría, dice, el examen del tobillo se centra en la mayoría o en algunos aspectos de la articulación. Esta es la articulación tibio-astragalina. El paciente sentado en la camilla de exploración, perdón la voz, me cansé de gritar goles, ¿no? Claro que no era de Bolivia, era de otro equipo, no de disculpar. Esta Copa América, bueno. La camilla de exploración con la rodilla en flexión de 45 grados, de modo que la superficie plantar del pie queda sobre la camilla y alternativamente puede permanecer en decúbito supino con pie libre para permitir la manipulación del examinador durante la exploración. Aquí es muy importante tener en cuenta que hay un retináculo, por eso colocamos el transductor en longitudinal. En un plano axial se desliza de arriba hacia abajo en el dorso del pie para examinar el tibial anterior, que vamos a ver a continuación. Es la cara anterior, tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos. Estos tendones deben examinarse en toda su longitud a partir de la unión miotendinosa, como ven ustedes, y obsérvese la arteria tibial, o sea, los vasos y el nervio peroneo profundo. Aquí dice el retináculo extensor en la inserción del tendón tibial anterior, aquí está en la articulación tibio-astragalina. Dice aquí la arteria tibial anterior, el tendón extensor. Son estructuras que vamos a ir viendo. Esta es la tibio-astragalina como tal, tibia y astrágalo. Esas son nuestras estructuras importantes, ¿no? Se coloca el transductor en un plano longitudinal. Aquí está el transductor en la parte media sobre el dorso del tobillo para examinar el receso anterior, que es donde puede haber líquidos como en los derrames articulares en artritis reumatoidea, en la tibio-astragalina. El líquido puede alejarse de este receso mediante la flexión plantar excesiva y se puede evaluar fácilmente un 70% la cúpula del astrágalo, dice, moviendo la sonda en dirección medial a lateral. ¿Qué quiere decir? Que esta sonda no solamente se queda ahí, hay que mover un poquito más medial, un poquito más lateral. Y esto, bueno, los artrículos, la nodilla grasa anterior, la flecha del receso de la articulación tibio-astragalina, la cúpula del astrágalo y la cabeza del astrágalo. Esto dice ya el siguiente corte, es la parte lateral. Desde la posición descrita al punto 1, gire lateralmente la pie en inversión, como lo están viendo, para estirar los ligamentos laterales. Eso es solo para ligamentos. No olvidemos que los ligamentos tienen una ecoestructura muy similar a los tendones, pero son muy pequeñitos, ¿ya? Entonces, estirar los ligamentos laterales. Una pequeña almohada debajo del mandibulo medial puede ayudar a mejorar el contacto con el transductor y la piel, como ven aquí, para que no sea muy incómoda. Coloque el transductor paralelo a la cama del examen, coloque su borde posterior sobre el malleolo lateral distal para obtener las imágenes del ligamento talofibular anterior.
Aquí pueden ver el ligamento talofibular anterior. A veces los esguinces, ¿no? Causa frecuente, entonces así es como lo evaluamos. Cuando sea difícil distinguir un desgarro parcial de uno completo, realice una prueba econográfica del cajón anterior colocando al paciente en decúbito prono con el pie colgando. Y bueno, como vemos con esta interrupción de la fibra, como vemos, ¿no? En plano tiene que ser en longitudinal y transversal, ¿no? Y la prueba de cajón también la podemos hacer. El siguiente corte, desde la posición descrita, el punto 3, dice primera frase, mantenga el borde posterior del transductor en el malleolo lateral y gire el borde anterior hacia arriba para obtener las imágenes del ligamento tibio peroneo anterior. El transductor pasará sobre la parte del cartílago astragalus que se encuentra el ligamento talofibular anterior y ligamento tibio peroneo anterior. Aquí están, ¿no? El malleolo tibio peroneo anterior en estos cortes. El ligamento es un poquito más complicado, ¿no? Pero se los menciono porque puede ser causa frecuente. Después el corte 5, con el tobillo recostado sobre su cara medial, coloca el transductor en un plano coronal oblicuo con un borde superior sobre la punta del malleolo lateral y su margen inferior ligeramente posterior a él hacia el talón mientras el pie está en dorsiflexión para obtener las imágenes del calcáneo y peroneo. Aquí podemos ver el ligamento calcáneo peroneo, el LM es el malleolo lateral, el PB es el tendón peroneo corto. Peroneo corto y el peroneo largo, el PB no peroneo corto. El PB, sí, peroneo corto siempre es el que está más cerca de la cortical y a veces uno puede tener, miren, aquí en transversal y aquí en longitudinal y son chiquititos que se entremezclan entre ellos. Se puede hacer nuestras estructuras óseas siempre el calcáneo y el talus y aquí también podemos hacer en posición neutra como en dorsiflexión. Así bien. Buenos días. Buen día. En el corte 6, uy, se pasa. Bueno, el corte número 6 estamos hablando del tobillo. Se observa los ligamentos a veces como que es adicional, pero yo se los voy dando para que ustedes estén familiarizados. Se observa los siguientes ligamentos medio tarsiano. Está el ligamento talonavicular dorsal, calcáneo cuboide dorsal y ligamento calcáneo neocuboide navicular. O sea, imagínense acá están estas pequeñas estructuras que son tan pequeñitas, pero a veces nos toca evaluar. Entonces son la punta de flecha del ligamento, ¿no? Y está en esta región. Puede ser que en este momento el paciente le diga, me duele acá. Ustedes todavía tienen como que dudas, porque uno puede tener dudas. Le exploran, colocan región anterior del tobillo, qué sé yo. Y si tienen dudas, no es pecado. Se va al paciente, enseguida les hago el informe, y ustedes revisen que el ligamento, si es el tendón, ¿ya? O si es el ligamento. El corte número 7. Detrás del malleolo lateral, coloque el transductor sobre los tendones peroneos para examinar el eje corto y el eje largo. Tienen una limitación limitada, estos tendones forman el arco del malleolo. Aquí está en realidad el tubérculo peroneo del calcáneo y el peroneo largo en la zona donde se encuentran los peroneos. Aquí ya la parte más que todo más medial, cuando se sospecha clínicamente de subluxaciones del tendón, y hay que hacer las maniobras. Ya ustedes lo van a leer con más calmita. Detrás del malleolo coloca el transductor en eje corto. Después aquí en esta estructura donde ya está adicional, hablar un poquito de los nervios plantares en algunas neuropatías. Después aquí el tendón en la parte medial, en la flexión. Entonces es importante que revisen un poquito los ligamentos deltoides que están en este lugar. Se realiza la dorsiflexión en la parte medial del pie mediante exploraciones coronales.
en el borde superior y se mantiene la punta del malleolo medial, mientras que el borde inferior está rotado ligeramente en la tibio astragalina. Tiene mucha parte anatómica, bien. Entonces por eso les he traído mi atlas para que nos sentemos después en grupo a revisar y bueno, que vean que no es que yo no mando algo así. Paralelo está la tibio calcánea y después la tibio navicular. Y el ligamento se ve mejor en una posición neutra. Observe el ligamento es elástico, calcáneo navicular lateral. Aquí lo encontramos con sus ramas, ¿no? La parte posterior, bueno, colocamos al paciente en esta posición. Y bueno, aquí podrán ver el paciente en decúbito próneo con pie apoyado sobre los dedos en la pie de la mesa para mantener la pie perpendicular. Ahí podemos ver la porción próxima del flexor largo del dedo gordo, su eje largo, los recesos posteriores de la tibia y de la subastragalina y el receso posterior. Aquí el tendón de Aquiles, en el calcáneo, colocamos al paciente en esa posición que meta los pies hacia adentro para que bueno, podamos ver en un eje longitudinal una vista panorámica. La grasa de Cajer, la grasa retrocalcánea, y esto es la unión miotendinosa del sóleo o gemelo. Aquí la fascia plantar, que es como que adicional, causa frecuente de fascitis plantar en personas que tienen enfermedades diabéticas, paran mucho tiempo de pie y bueno, pues el sobrepeso. Bueno, eso es un poquito de los lineamientos de anatomía de pie y tobillo, demostrar la exploración estándar de pie y tobillo y revisar la patología de pie y tobillo. La colocación del paciente debe colocarse en posición supina con el pie apoyado en la mesa de exploración y la rodilla flexionada a 90 grados. La variación que hay que hacer para la parte medial y lateral es que rotamos la posición prono para la posición posterior y plantar, y como siempre es un estudio dinámico, no solo en posición neutra. Esto tienen que sabérselo como el Ave María. Esto es el tobillo, puede ser pregunta de examen, lista de verificación. Tobillo anterior, tenemos que saber identificar el receso de la articulación tibio talar anterior y tibio navicular, el tendón tibial anterior que está en la parte anterior, otras estructuras que podemos ver, el tendón extensor largo del dedo gordo y los tendones extensores de los dedos. En la parte medial encontramos el receso de la articulación subastragalina medial en el tobillo, el tibial posterior, el flexor de los dedos, el flexor largo del dedo gordo. En la parte lateral encontramos la articulación subastragalina lateral del tobillo y los peroneos que hemos dicho, el largo y el corto. En la parte posterior encontramos el tendón de Aquiles, la bolsa posterior, la articulación tibiotalar y subastragalina posterior. En la parte plantar, la fascia plantar, en el pie dorsal, la articulación del medio pie, ¿no? Y los tendones extensores. Y en el antepié, las articulaciones de los dedos del pie. Entonces eso es muy importante. Es como que estuviera aquí Charlie y dice, estas son las partes del cuerpo y ustedes van a ir desmenuzando todo lo que hay ahí. Eso, el huesito siempre va a ser nuestra mejor estructura ósea, ¿no? Y aquí está un poquito más dinámico. La tibio talar en un corte longitudinal o tibio astragalina también, ¿no? Entonces tibio astrágalo y de ahí viene el navicular. Entonces, por encima, Wendy, por Dios, había tenido alumnos. Y he empezado como un perdón. Ya, el tibio talar, les decía que está la grasa intraarticular, está la articulación tibio astragalina o tibio astrágalo y tenemos una cápsula articular por aquí arriba. Y aquí es donde pasa el tibial anterior.